Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Juli, buenas noches, bendiciones. Marce, mi hermanito. Daniel, bendiciones a todos los que se están conectando. Dios los bendiga. Hola Marci, un saludito. Dios te bendiga. Hola Víctor, buenas noches. ¿Cómo están? Un saludo para todos los que ya se han conectado. Bendiciones. Espero estén terminando una semana bendecida, en victoria. Bueno, un saludo muy especial. Bienvenidos pues a este espacio de R&D que tenemos en las noches. Bueno, el día de hoy voy a compartir con ustedes una reflexión, diría yo, acerca pues del tema que hemos venido tratando este mes, y es que Jonás, problemas logísticos, listo. ¿Qué Jonás llevas en tu barca? Quizás ya hemos tratado varios temas, ya nos han enseñado mucho acerca de esta historia maravillosa que encontramos en la Biblia, que además nos enseña y nos ha enseñado a través de este mes sobre muchas cosas, ¿verdad? Sobre quizás veíamos esos estorbos que tenemos en nuestra vida, sobre el egoísmo, sobre quizás el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Y es aquí, perdón, tengo acá problemas con el celu, pero ya. Bueno, como les decía, hemos venido hablando sobre muchos temas que pienso yo nos han enseñado mucho, y quiero que hablemos acerca del propósito. Quizás ya lo hemos mencionado, nos lo han mencionado a través de estas noches, de estos espacios, pero hoy quiero que miremos ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Por eso llamé a esta corta reflexión en dirección al propósito. Y cuando pensamos en esta palabra, y quizás en estos momentos más, porque estamos a puertas de terminar un año, y quizás pensamos en esos propósitos que inicialmente nos planteamos para este 2020, pero que por estas situaciones que ya todos conocemos no las cumplimos, o se nos han dificultado un poco más cumplirlas, y empezamos a modificarlas también para este otro año que viene, para que podamos de igual manera llevarlas a cabo, ¿verdad? Y cuando busco este concepto de lo que significa propósito, encuentro que efectivamente es un plan, que efectivamente es un plan, pero adicional a eso encontré que es la causa por la cual existimos en la tierra. Y cuando leo esta frase, pienso en que no solamente es esa causa o esos propósitos que tenemos a nivel personal, esos propósitos quizás a nivel de profesional, a nivel emocional, económico, sino que también, voy a mover la cámara un momento por favor para que podamos me puedan ver mejor, sino que también es ese propósito en Dios, ese propósito al que Dios nos ha llamado a nosotros para su obra, ¿verdad? Para su reino, que finalmente
es lo que Él quiere para nosotros, que trabajemos para Él en las cosas de Él. Dice que en las cosas de mi Padre estaremos nosotros. Entonces, ¿qué más que ese propósito hermoso que Dios ha puesto y que tenemos cada uno de nosotros especial? Entonces, cuando vamos también a la historia de Jonás, que como les digo ya hemos venido hablando a través de este mes, que ya conocemos su historia, hemos tenido la oportunidad de leerlo, encontramos inicialmente ese propósito que Dios tenía en Jonás, cuando Él le habla y lo envía a hacer una labor especial. ¿Y qué pasa? Que en el capítulo 2, en el capítulo 1, el versículo 3, dice que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces aquí este punto lo quise llamar, no podemos huir de la presencia de Dios, que fue lo que hizo Jonás, huir de ese propósito, huir de la presencia de Jehová. Cuando Él lo envió a hacer una labor específica, Él quiso tomar un barco en otra dirección. Y quizás a veces nos pasa esto, ¿verdad? Quizás a veces solo queremos alejarnos de todo el mundo, de alejarnos de quizás la iglesia, alejarnos de Dios, que es lo más importante, ¿no? Y pensamos que de esa manera estamos huyendo a ese propósito, a eso que quizás no queremos hacer, como le pasó a Jonás. Y no podemos darle la espalda a ese propósito, porque a donde quiera que nosotros vayamos, ese propósito nos va a alcanzar. Y dijo David, ¿dónde me esconderé de la presencia de Dios? No podemos. Y nos damos cuenta en la historia que a pesar de que Jonás quiso huir de la presencia de Dios, de ese propósito, Dios movió los mares e hizo que la dirección de él fuera hacia el propósito que él lo había encomendado. Entonces, de esta manera, no podemos nosotros hacer lo mismo que Jonás. No podemos dar la espalda a ese propósito que Dios ha puesto en nuestra vida, sino que lo contrario es ir de frente y hacerlo, porque a veces nos da miedo enfrentar o pensamos que no tenemos esas capacidades que Dios vio en Jonás, porque cuando en el primer versículo dice, vino palabra de Jehová a Jonás, aunque quizás no signifique nada esas palabras, dice que vino palabra de Jehová. Es decir, que Dios ya sabía que Jonás tenía las capacidades para ir y hacer esa tarea. A pesar de su desobediencia, de lo que también vemos en su historia, de todas las cosas que por desobediencia él hizo, pero que definitivamente Dios vio esas capacidades, por eso fue a él y le dijo lo que debía hacer. Y también vemos que esas capacidades a veces creemos que no las tenemos. Creemos que no merecemos cumplir ciertas tareas porque quizás no creemos en nosotros mismos. También lo veíamos, un tema muy importante que es la autoestima en este mes. Y a veces creemos que no tenemos esas capacidades, que quizás vamos y nos enfrentamos a cosas o Dios nos manda a hacer varias tareas y no las cumplimos por temor a eso, por temor a que no podemos hacerlo, y Dios ha puesto esas capacidades definitivamente, y si Él las vio en nosotros, si Él las puso en nosotros, ¿por qué nosotros tememos a eso? Porque nosotros no enfrentamos y utilizamos esas capacidades que Dios nos ha dado para cumplir su obra y ese propósito que Él ha puesto. Entonces, Dios confiaba en Jonás, confiaba en esas capacidades, así como confía en las capacidades que tenemos nosotros. Y aunque quizás en ocasiones, porque creo que a todos nos pasa, a mí me ha pasado mucho, en días, si no quizás tenemos alguna dificultad específica, pero sí nos levantamos y pensamos en que quizás nada tiene sentido, en que nada de lo que hacemos tiene sentido, ¿sí? Y viene la frustración y creemos que no somos capaces de hacerlo. Entonces, por eso leí al principio el concepto de propósito, porque dice que es la causa por la cual existimos en la tierra. Entonces, ese sentido que quizás a veces necesitamos en nuestra vida es entender ese propósito que Dios tiene para nuestra vida,
que Dios ha puesto en nosotros para que cumplamos, que fue lo que le pasó a Jonás cuando quiso huir de lo que Dios le había mandado y no creyó en esas capacidades. Quizás no lo menciona, pero pienso yo que de pronto sentía que no podía hacerlo también. Entonces Dios sí ve esas capacidades en nosotros y sí ve que nosotros somos usados por Él y somos hechos para grandes cosas, ¿verdad? Que somos especiales, por eso Él nos tiene en el lugar en el que estamos, para servirle a Él y trabajar en su reino. Entonces, más adelante en la historia de Jonás, también vemos que dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, es decir, el barco. Y en este punto quiero que miremos que Dios permite que esas tormentas se levanten. Y no para destruirnos, porque el plan de Dios no es ese para nosotros, sino que lo que Él buscaba era precisamente direccionar a Jonás en ese propósito que Él tenía. Entonces, Él mismo permitió esas tormentas, Él mismo le ordenó a los mares que se levantaran para que Jonás fuera hacia la dirección que Él inicialmente le había dicho que fuera. Entonces, a veces esas tormentas que nosotros pasamos van a hacer que nos direccionemos hacia ese propósito que Dios nos ha mandado. Por eso, si en este momento o si hemos pasado por esas tormentas, por dificultades y pensamos que definitivamente estamos solos, que definitivamente nada nos va a sacar de allí, pues les quiero contar que esas tormentas también Dios las tiene bajo control. No nos va a destruir, Él no quiere eso para nosotros. Es lo que quiere es direccionarnos hacia el propósito que Él tiene para nuestra vida. Entonces, aunque Jonás quiso irse, aunque Jonás quiso ir hacia otra dirección, Dios permitió esas tormentas. Así que cuando nosotros nos desenfocamos, quizás a veces vivimos pensando simplemente en trabajo, o quizás vivimos pensando todo el tiempo en los problemas que tenemos y nos enfocamos tanto en eso que nos olvidamos de cumplir el propósito de Dios. Nos olvidamos de que Él lo está permitiendo porque algo nos quiere mostrar, nos quiere direccionar hacia eso que Él tiene planeado para nosotros. Entonces, no nos desenfoquemos de ese propósito. No, a veces son distracciones que permitimos que lleguen a nuestra vida para precisamente dejar de cumplir eso que cada uno Dios nos ha llamado, porque el propósito principal, ¿cuál es? Que nosotros prediquemos de su palabra, que nosotros hablemos a otros, incluso de que también tienen ese propósito especial en Dios. Entonces, si estamos pasando en este momento por una tormenta, no nos preocupemos, porque hace parte del proceso. Y aunque sintamos que Dios no nos escucha, aunque sintamos que en este momento nada tiene solución, Dios está ahí, con todo bajo control y haciendo que ese proceso valga la pena. Así que Él conoce todo. Cuando Satanás, cuando el diablo viene a quitarnos, porque dice que vino a robar, a matar y a destruir, y cuando vienen esos pensamientos, recuerden que Dios es el dueño de nuestro futuro. Entonces, por eso siempre el diablo va a pretender afectar nuestro presente, porque Él no conoce nuestro futuro. En cambio, Dios sí lo conoce, porque Él fue el que escribió nuestro futuro. Él fue el que diseñó el plan de nuestra vida. Así que, aunque vengan esas tormentas, recuerden que siempre va a ser para bien, para direccionarnos a ese propósito. Entonces, también en Jonás encontramos que quizás su corazón estaba lleno de muchas cosas, de desobediencia, de quizás odio también hacia Nínive, porque él quería que ese pueblo también fuera condenado. Quizás por esta razón tampoco hacía y cumplía lo que Dios quería. Pero hay una frase que me gusta mucho
y que dice, Dios tuerce el camino para enderezar tu corazón. Y me parece muy linda esta frase porque a veces pensamos que Dios quizás no nos ama, o que lo que repetí anteriormente, que Él quiere vernos destruidos, pero no nos damos cuenta que a veces es por lo que hay en nuestro corazón. Quizás estamos llenos de odio, o quizás de rencor contra alguna persona, o quizás vivimos amargados, o quizás, bueno, miles de sentimientos que podemos guardar en nuestro corazón que no permiten también que ese propósito Dios lo pueda cumplir en nosotros. Aunque veíamos en la primera parte que así nosotros huyamos, el propósito nos va a alcanzar. Pero el trato, como vemos con Jonás, no va a ser fácil. El camino no va a ser fácil porque Dios va a tener que enderezar ese camino para que nuestro corazón se vuelva a Él, para que todos esos sentimientos salgan de nuestra vida y de esa manera podamos llegar a Él con un corazón humilde, ¿verdad? Y eso fue lo que le pasó a Jonás, que ya en el vientre de ese pez se dio cuenta que tenía que clamar a Dios, y de esa manera su corazón se enderezó y entendió que el amor, que ese amor primero por Dios y también por el pueblo, era lo que él tenía que hacer. Y fue cuando Dios enderezó tu corazón, enderezó el corazón de Jonás. Entonces también vemos que es necesario que si en este momento estamos en ese camino que creemos torcido, quizás es porque hay algo en nuestro corazón que se deba enderezar. En ese corazón algo debemos de sacar. Entonces es para que pensemos en que siempre nuestro corazón debe estar puesto en Dios. Nuestros ojos deben estar puestos en Dios, que a pesar de todas las dificultades que podamos tener, siempre debemos confiar en Él. Entonces, si Dios tiene un plan con nosotros, Él lo va a realizar. Y quizás ese propósito que muchos de nosotros tenemos en nuestra vida, de ese propósito va a depender la salvación de otras personas, como le pasó a Jonás. Tuvo que pasarlo por ese proceso, Dios tuvo que pasarlo por ese proceso para salvar a Nínive, porque era un pueblo grande, y que prefirió Dios pasar por el proceso, por esas tormentas a Jonás, para que Nínive fuera salvo. Y a veces Dios necesita hacerlo en nuestras vidas para que otros puedan ver eso, para que otros puedan ver que realmente existe ese Dios y que conozcan también ese propósito que Dios tiene en la vida de los demás. Quizás un mensaje de salvación, un mensaje también de consolación. No sabemos en todas las cosas que hacemos secularmente quién necesite una palabra. Y quizás muchas veces nos han dicho lo que nosotros vivimos, quizás en el futuro vaya a ser que podamos hablar con experiencia, nuestro testimonio a otras personas, porque ya lo vivimos. Entonces eso va a hacer que esa palabra, y que nosotros somos Biblia abierta para quienes no conocen esta hermosa palabra y quienes no conocen a Dios, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Entonces, ¿esto qué significó? Que Jonás pasara por todas estas cosas para que muchos se arrepintieran y para que muchos volvieran a Dios. Entonces, si tu propósito es ese, de ir a muchas personas, bueno, creo, lo que repetía es el propósito que tenemos todos en la vida, ¿cierto? Ir, predicar su palabra. Si nosotros viviéramos predicando su palabra a quienes estuviéramos alrededor de nosotros, quizás el mundo sería diferente. Si incluso le dijéramos a los demás que son especiales y que también tienen ese propósito en Dios, no habría tanta maldad, porque sabrían que hay alguien especial que los ama y que también tiene y los creó con un propósito. Entonces, por eso este mensaje, más allá de pronto de una predicación, es abarcar un poco todo lo que nos han enseñado en este mes, y saber que
ese propósito se va a cumplir en nosotros. Que Dios tiene bajo control absolutamente todo. Todo lo que en este momento estamos viviendo, Él lo tiene bajo control. Entonces, descansemos en eso, descansemos en lo que Dios tiene para nuestra vida. No nos apresuremos porque a veces nos afanamos porque creemos que nada está pasando en nuestra vida, que no tenemos un norte, que no sabemos hacia dónde ir, pero Dios lo tiene bajo control, porque Él es, como les digo, quien nos direcciona hacia ese propósito. Entonces, es importante que lo sepamos y que además de eso, nuestro corazón esté dispuesto. Es lo más importante, dispuesto siempre a recibir esa palabra, a recibir ese mensaje de parte de Dios para que podamos entender, porque a veces no sabemos ni siquiera cuál es ese propósito ni a qué fuimos llamados. Y decimos, sí, yo tengo un propósito porque ya Dios me lo ha dicho, pero no nos atrevemos o no hacemos nada para poder entender y comprender qué es eso a lo que Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros. Entonces, quiero que el día de hoy pensemos y nos preguntemos si lo que hacemos hoy en nuestro día a día nos acerca al propósito que Dios quiere para el mañana. Si lo que hacemos hoy nos acerca a ese lugar donde Dios nos quiere ver mañana. Porque a veces esperamos y vemos ese propósito como les decía inicialmente, ese que escribimos a principio de año y quizás olvidamos en el camino y cuando nos dimos cuenta llegó nuevamente diciembre, que es como la excusa que tenemos todos para iniciar nuevas cosas, que se acabe el año para hacer nuevos propósitos, pero en el camino los olvidamos y es a veces lo que nos pasa. Creemos que es a largo plazo y no nos damos cuenta que ese propósito tenemos que cumplirlo en el día a día. Entonces, en esta noche quiero que nos preguntemos eso. Si lo que hacemos hoy nos acerca al propósito que Dios quiere para nosotros, a ese propósito que Dios quiere mañana, como le pasaba a Jonás. Quizás él ni siquiera sabía cuál era el propósito, aunque Dios ya se lo había dicho. Él le dio la espalda y quiso seguir su vida, buscar sus beneficios, pero nunca hizo nada, ni siquiera pensó en ese propósito, si tenía que hacerlo, si no, sino simplemente se dejó llevar por sus emociones. Y donde Dios lo quería ver era en Nínive, ese lugar era donde él tenía que llegar. Entonces, preguntémonos si lo que hacemos hoy nos lleva a ese lugar donde Dios nos quiere ver el día de mañana. Así que no olvidemos esto y tengamos presente siempre que Dios tiene el control de todo. Que esas tormentas que hoy pasamos también Dios las permite para direccionarnos hacia el propósito que Él quiere. Así que en esta noche, pues agradezco a todos por estar conectados. Espero que haya sido ya un mensaje, haya llegado a sus corazones y pues quiero que oremos para finalizar y para que Dios también selle esta palabra en nuestros corazones. Señor Jesús, en esta noche te agradecemos por este momento que nos regalas, por la vida, porque quizás en el día a día olvidamos ese propósito, pero tú nos recuerdas que nos llamaste y tienes un propósito especial para nosotros. Ayúdanos a poder cumplirlo. Ayúdanos a no ir por el camino equivocado, a no dar la espalda a ese propósito, sino que podamos servirte y que tú puedas usarnos en el momento, Padre Santo, específico en que tú nos quieres, en el lugar en que tú nos quieres ver. Te pedimos que seas tú llenando nuestro corazón de tu gracia para ir y llevar tu palabra donde tú nos mandes. Gracias, amado Dios, porque sabemos que tú estás presente aún en medio de las tormentas que vivimos a diario en nuestras vidas, que no nos has abandonado, que quizás es un llamado a que volvamos a nuestro camino, pero es un proceso que debemos pasar
Ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a entender que tú tienes todo bajo control y que tu propósito para cada uno de nosotros es grande, porque somos tus hijos y porque somos especiales para ti, porque tú nos amas. Ayúdanos, Padre Celestial, a comprenderlo, ayúdanos a llevar tu palabra en el día a día, donde estemos y con las personas que nos rodean. Te agradezco, Padre, y te pido que seas tú bendiciendo en el día de hoy a todas las personas que se han conectado en este momento, que este mensaje, así como todos los anteriores, sean en nuestra vida realidad, y bendice a aquellas personas que se van a conectar o que van a ver este video más adelante. Que seas tú también hablando a sus vidas de una manera especial. Te bendecimos y te agradecemos por tu infinito amor en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, a todos muchas gracias por conectarse. Espero este mensaje haya sido de gran bendición para sus vidas y no olviden seguir acompañándonos en estos espacios de RIB de Impacto. Dios los bendiga. A todos, feliz noche.